Hola, nuevamente seguimos hablando de tablas en este video y en este caso pues vamos a hablar de la integridad de dominio. Cuando estamos trabajando en tablas, nosotros tenemos tres tipos de integridad. Bueno, en una base de datos relacional, mejor dicho, nosotros tenemos o se manejan tres tipos de integridad. Vamos a empezar de abajo para arriba en la lista. La integridad referencial, que creo que es la más conocida por muchos, que establece una integridad entre tablas. Por ejemplo, una integridad referencial establecida para que un empleado pertenezca a un departamento que existe o tenga un cargo que existe. No vamos a tener un cargo de vendedor cuando no existen ventas en la organización. O en el momento de vender, vendamos productos que existen. Eso es establecido a través de una integridad referencial. O que el producto pertenezca a una categoría que existe, también es establecido a través de integridad referencial. La integridad referencial por lo general la obtenemos a través del foreign key, es la manera más usual que me establece relaciones entre las tablas. La otra integridad es la integridad de identidad. Esta integridad, este tipo de integridad me garantiza de que las filas van a ser únicas. Eso me permite identificar, por ejemplo, que el empleado Juan es Juan, aunque hayan 20 Juanes, el empleado Juan con el ID 1 va a ser único y ese va a ser la forma de representar a este empleado Juan dentro de toda la organización, dentro de todas las reglas del negocio. Esta integridad de entidad se establece a través del primary key. En algunas ocasiones podríamos ocupar unique como otra herramienta o como otro elemento para forzar esta integridad de entidad. Por ejemplo, el DUI, en un mismo tabla podríamos tener DUI, NIT, número de seguro social, y estos valores van a ser únicos dentro de la tabla, por lo tanto, esto sería otro ejemplo de cómo forzar la integridad de entidad dentro de una tabla. Entonces, estas son las más comunes o conocidas. Sin embargo, más común quizás, pero menos conocida es la integridad de dominio. La integridad de dominio se garantiza o se encarga de garantizar que vamos a manejar una integridad a nivel de columna. Usualmente, o las formas de hacerlo son tipos de datos, que es en lo que vamos a detenernos en este video, definiendo campos obligatorios o no, si vamos a permitir o no nulos, y restricciones y constraints que vamos a dejar para otras ocasiones. Al hablar de tipo de datos, la integridad de dominio a través del tipo de datos, lo que logramos es garantizar de que vamos a almacenar la información que esperamos almacenar. Por ejemplo, cuando tenemos una fecha de nacimiento para una persona, garantizamos de que esa fecha de nacimiento, que lo que va a ser ingresado en ese campo va a ser una fecha, colocando un tipo de dato date. Si estamos manejando, por ejemplo, una edad o cantidad de productos, por ejemplo, en la tabla de inventario, vamos a colocar información numérica, por lo que el tipo de dato que colocaríamos es numérico. Si no vamos a manejar decimales en ese caso, pues manejaríamos valores enteros. Por lo tanto, el tipo de dato, vamos a revisar un poco las tablas por acá. Y vamos a irnos a la tabla person. Tabla person.person. Tenemos un buen ejemplo de esto. Y vamos a revisar también la tabla producto. Vamos a irnos al diseño de la tabla. Y vamos a ver por acá de que acá tenemos Business Entity ID, que es un tipo de dato entero. Entonces a mí me interesa en este momento, o en este caso, que la información que ingrese acá sea numérica. Acá tenemos otro ejemplo de un valor numérico. Email promotion me interesa de que sea un valor numérico. ¿Qué pasa cuando hablamos del nombre de la persona? El nombre de la persona es un nvarchar 50, igual que el middle name o nombre, segundo nombre, igual que el last name. Tenemos nvarchar de 50. Y aquí tenemos la fecha de modificación, que es la fecha en que fue modificado la información del empleado, de la persona en este caso. Y el tipo de dato
es datetime. Estoy guardando en este momento fecha y hora. Vamos a ver otro ejemplo de otra tabla, la tabla producto, production.product, la tenemos por acá. Vamos a ver el diseño y vamos a encontrar también que tenemos nvarchar 50 para el nombre del producto, nvarchar 25 para el número de producto. En este caso estamos manejando nvarchar porque me interesa manejar números y letras. Tenemos el color es nvarchar 15. Por aquí tenemos otros elementos como nivel de stock, es un small int, aunque es entero, es diferente el valor que tiene, el tipo de dato que tiene, con respecto, por ejemplo, a int, que es días para ser fabricado, días para manufacturarse. Este tiene int y este tiene small int. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos, int y small int? Es la capacidad o la cantidad de números o el que puede guardar. Podríamos decir también el scope o el alcance que se tiene. Para explicarme mejor, vamos a abrir aquí Notepad. Vamos a pasarlo por acá. ¿Qué pasa con cuando es int? Int, estamos hablando de que es un número entero, 2, perdón, maneja 8 bits, 4 bytes. Que eso implica de que vamos a manejar 4 por 8, 32 bits. Lo que quiere decir de que al final nosotros vamos a tener una relación de 2 elevado, 2 elevado a la 32. Y esa es la cantidad de enteros que podemos manejar cuando hablamos de int. ¿Qué pasa cuando hablamos de small int, que es el que nos presentaban por ahí? Small int maneja 2 bytes. ¿Eso qué implica que maneje 2 bytes? Esto implica de que maneja 2 por 8, 16 bits. Y al manejar 16 bits, la cantidad de valores que podemos tener es 2 a la 16. Y el otro, si vamos hacia abajo, es de forma descendente, que podemos tener es el tiny int. Tiny int solo maneja 1 byte. Por lo tanto, maneja 8 bits, por lo que solo puede manejar 2 a la 8 números. Eso me cambia también el alcance. Por ejemplo, el TinyInt solo puedo manejar de 0 a 255. Ventajas de manejar TinyInt: el espacio de almacenamiento es menor. Al hablar de SmallInt, tengo 2 a la 16. Puedo manejar desde menos 32.000 hasta más 32.000. Pero me estoy almacenando mayor cantidad de espacio de almacenamiento que TinyInt. Por lo tanto, son de los elementos a considerar. Y es la razón por la cual acá tenemos un valor con SmallInt en lugar de int, como tenemos en este caso, porque la cantidad de números que vamos a manejar es mucho menor. Money es otro tipo de dato, coste estándar, lista de precio. Otro tipo de dato que podríamos haber colocado acá es small money. Por acá está. No aparece. Bueno, small money es el otro tipo de dato que podríamos haber colocado. O decimal en otro caso. Small money y money tienen la deficiencia o la dificultad, o el problema podríamos decir, que tiene número de decimales fijo a 4 y no lo puedo cambiar. Si yo necesito una precisión diferente a 4 dígitos, tendría que ocupar decimal o numeric. Por ejemplo, acá tengo un decimal que está manejando
8 números y de esos 8 números tengo 2 decimales. En un caso, cuando los valores son bien pequeños en moneda, manejamos 6 decimales, etcétera. Entonces, podríamos cambiar ese valor de money. Regresando a nuestra presentación, vemos que este rango me afecta el rango de valores a usar, por lo tanto me afecta el espacio de almacenamiento, y esto es crítico cuando hablamos de la optimización de la data. Acá tenemos la gráfica o la presentación de lo que estábamos hablando de los tipos de datos en la tabla producto. Existe otro tipo de conjunto de datos que son los datos de tipo alias. El dato de tipo alias es un tipo de dato que ya no está del sistema. Digamos, tenemos los 3 tipos de datos del sistema, que es lo que hemos estado hablando: int, money, small money, big int o tiny int. Son esos tipos de datos del sistema: date, varchar, nvarchar. Sin embargo, podemos trabajar con tipos de datos de tipo alias. Existe otro tipo de dato que es definido por el usuario, que es creado por el usuario, pero eso se hace desde .NET. Al hablar de tipo de dato alias, estamos hablando de un sobrenombre que nosotros le ponemos a, a un tipo de dato existente. Entonces, un ejemplo, y aquí tenemos uno, es name. Name es un tipo de dato alias que ha sido creado y es nvarchar50 not null. O sea, no permitimos nulos y es nvarchar50. Eso me sirve para poder estandarizar en múltiples tablas cuando me interesa un valor o un contenido o un comportamiento similar en los campos. ¿Dónde vemos este tipo de dato name? Lo veíamos en la tabla person.person. Para first name, para last name, teníamos exactamente eso. Teníamos tipo de dato name. Name varchar 50. Name, que es un n varchar 50. Para last name también tenemos lo mismo. Name, que es un tipo de dato n varchar 50. Si nosotros expandimos por acá y vemos las columnas, vemos que acá aparece el tipo de dato name. No es nvarchar, sino es name. ¿Cómo creamos ese tipo de dato? Ese tipo de dato lo creamos. Vamos a irnos a TenDB. Use TenDB. Y lo ponemos con createType. CreateType, el nombre del tipo de dato. En la mejor forma debería ser el alias, el esquema donde va a estar, y después para quién va a ser. Entonces acá tendría que ser el nombre del tipo de dato, por ejemplo, mi tipo. ¿Y para quién lo vamos a ocupar? En este caso tenemos que ocupar uno que ya existe. Vamos a ocupar en varchar, uno del sistema, 100, y le voy a decir que sea not null. Perdón, es from del tipo de dato que lo estamos tomando, y aquí lo estamos creando. Y luego, para utilizarlo, vamos a crear una tabla, create table, ejemplo. ¿Y qué tipo de dato vamos a usar? Vamos a usar el campo que vamos a tener, va a ser, andamos bien creativos, campo, ejemplo.
Y el tipo de dato que vamos a usar va a ser mi tipo. Mi tipo dato. Ya no tengo que definir nada más, porque ella lo reconoce como un tipo de dato de él. Vamos a crearlo primero acá y vamos a crear la tabla. Entonces, si nos venimos acá y buscamos la tabla de sistema TenDB, vamos a actualizarla para que me muestre las tablas que tiene. Y aquí vamos a ver la tabla que acabo de crear. Y si vemos en las columnas, tenemos mi tipo dato, que es un tipo de dato que yo creé. Como vemos, es una de las formas de alias que podemos utilizar para mantener un estándar dentro de nuestra base de datos. Y eso nos ayuda a la documentación y a mantener un orden dentro de la información. Tipo de dato, como hemos hablado, es una forma de garantizar la integridad del dominio. Vamos a ver más adelante otras que podemos usar.